días a todos. Buenos días, excelentísimas autoridades, queridos alumnos, profesores, personal de Administración y Servicios de la Universidad Católica y demás asistentes que nos honran con su presencia. Quiero comenzar dando las gracias a la organización de estos cursos por concederme el honor de presentar al excelentísimo señor Cándido Conde de Pumpido, aunque, como suele decirse en ocasiones, es alguien que no necesita presentación, porque es conocido por todos los presentes. Del ponente que tenemos ahora voy a mencionar tres cuestiones. En primer lugar, hay que destacar su trayectoria profesional. Bueno, es licenciado en Derecho y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de La Coruña. Comenzó su carrera como juez de primera instancia de instrucción, en concreto su primer destino fue la Puebla de Sanabria. Ascendió a magistrado y como magistrado ocupó plaza en la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, en donde compatibilizó su tarea judicial con la tarea docente. Durante los años que fue magistrado en la Audiencia Provincial de Guipúzcoa fue profesor de Derecho Civil en la Universidad del País Vasco. Su siguiente destino fue en la Audiencia Provincial de Segovia, en donde la presidió, fue presidente de la audiencia y también siguió ejerciendo la docencia en un centro universitario ubicado en Segovia y adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Desde 1995 es magistrado del Tribunal Supremo, en concreto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es la Sala de lo Penal. Bueno, el hecho de que haya sido magistrado de la Sala de lo Penal y profesor de Derecho Civil, eso ya da una idea del amplio bagaje jurídico que posee nuestro ponente. En 2004 fue elegido como Fiscal General del Estado, puesto que ocupó hasta el 2011. El ser Fiscal General del Estado supuso ser miembro nato del Consejo de Estado y durante algunos de esos años pues, presidió la Red de Fiscales Generales de los Tribunales Superiores de la Unión Europea y la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Al acabar su mandato como Fiscal General del Estado, regresó al Tribunal Supremo y desde el 2017 es magistrado del Tribunal Constitucional elegido por el Senado. El segundo aspecto que quería tratar, además de su trayectoria profesional, es su trayectoria científica. Bueno, su trayectoria científica es muy dilatada, es imposible citar todos los libros y todos los artículos de los que es autor y, por citar los más importantes, bueno, es coautor y director de una colección de comentarios al Código Penal y de una colección de comentarios a la ley del procedimiento, a la ley de enjuiciamiento criminal. Y en tercer y último lugar, pero no menos importancia, dado que estamos en un foro en el que se está conmemorando la Constitución española, que ha sido, pues como ha dicho el primer conferenciante, Adolfo Suárez Illana, un lugar de concordia, quería citar también su compromiso con la democracia y con las libertades. Ha sido miembro, si no me equivoco, ha sido de los fundadores de Jueces para la Democracia y en algunos años ejerció de portavoz de esta Asociación Profesional de Jueces para la Democracia y también has tenido, entre otras condecoraciones, la Legión de Honor de la República Francesa por la colaboración hispano-francesa en materia judicial, especialmente contra el terrorismo y contra el crimen organizado, y también en España pues, ha sido condecorado con la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Y sin más, pues le voy a ceder la palabra, que seguro que es muy interesante lo que nos tiene que contar. Bien, muchísimas gracias al presentador. Constituye para mí un honor participar en esta Escuela de Otoño de la Universidad Católica de Ávila, en colaboración con el periódico La Razón. Constituye un honor y una satisfacción que es triple. En primer lugar, por poder estar aquí hoy con ustedes, hablando de la reforma y de la vigencia de la Constitución. En segundo lugar, precisamente por el tema, porque siendo magistrado del Tribunal Constitucional, que se encarga de la defensa de la Constitución, hablar de todo lo que se refiera a esta Carta Magna constituye para mí una satisfacción. Y en tercer lugar, por encontrarme en Ávila, que es una ciudad a la que aprecio, que me encanta venir y a la que me siento también en cierta manera vinculado, porque yo fui durante 10 años presidente de la Audiencia Provincial de Segovia,
una ciudad muy próxima, con muchas similitudes en la provincia con la de Ávila, y en la que me permitía venir aquí con frecuencia. Recuerdo además, y hoy quería hacer un recuerdo especial, que hace 25 años, se cumple en este año 2018, tuve que venir como consecuencia del asesinato del presidente de la Audiencia Provincial, que murió en acto de servicio porque precisamente se le disparó por un, podríamos decir, un justiciable que no había quedado satisfecho por la resolución que había dictado, una resolución absolutamente en justicia. Y yo quiero hoy, digamos, rendir un homenaje a Juan Benito Moro, o Juan Agustín Moro Benito, presidente de la Audiencia Provincial de Ávila, que hace 25 años, en 1993, fue asesinado precisamente por desempeñar bien y fielmente su labor de juez. Pues bien, entrando ya en el tema, aparte de agradecer a los organizadores y muy especialmente a don Francisco Maruenda la invitación para poder estar aquí, nos han pedido que nos refiramos a la vigencia de la Constitución y la oportunidad de su reforma. Y como se puede apreciar en el programa, van a hablar sobre esta materia desde perspectivas muy distintas, desde una perspectiva política. Los principales líderes, digamos, de la política de este país estarán aquí con ustedes, desde la perspectiva académica, y yo lo voy a hacer desde una perspectiva muy personal, desde una perspectiva de un servidor público, que es lo que he sido durante los 40 años de mi vida profesional, que ha dedicado su vida a la justicia como juez de primera instancia e instrucción, como magistrado de una audiencia, como presidente, como magistrado del Tribunal Supremo y también como fiscal general del Estado. Desde todas estas perspectivas, que hoy culminan desde 2017 precisamente como magistrado del Tribunal Constitucional en el ejercicio de una función que es muy próxima a la que tengo hoy como tema de mi intervención. Y en estos 40 años he tenido la oportunidad, como tantos ciudadanos españoles, de contemplar la elaboración y promulgación de la Constitución y, sobre todo, el formidable despliegue de sus potencialidades en numerosos ámbitos y en numerosos planos, que no solamente es el jurídico, el político, el institucional, sino que también en campos que afectan a los derechos de los ciudadanos y a los propios derechos sociales, la sanidad, la enseñanza, etcétera. La Constitución ha desplegado sus enormes potencialidades. Como ciudadano, por lo tanto, me he beneficiado de la Constitución y como jurista la he aplicado. He tenido también la oportunidad, porque yo era juez ya antes de que la Constitución entrase en vigor, de contemplar la revolución que la Constitución significó en el desarrollo de los derechos fundamentales, de los derechos de todos los ciudadanos, y cómo la Constitución fue impregnando todo el sistema jurídico. Incluso yo recuerdo que en Segovia dirigí un curso que se llamaba entonces La Constitución y el Derecho Civil. Era poco después de aprobarse la Constitución y nadie pensaba que la Constitución iba a afectar al derecho civil, sino que se veía la Constitución como algo puramente político, institucional, y sin embargo, pues desde las relaciones familiares hasta todo el ámbito de los derechos de los cónyuges o los derechos de los hijos o el modo de matrimonio, etcétera, etcétera, la Constitución ha afectado absolutamente a todo. Por tanto, podemos decir que durante estos 40 años, por un lado, tengo la perspectiva del ciudadano que ha disfrutado y beneficiado de la Constitución, y tengo la perspectiva del juez que ha aplicado directamente la Constitución, primero en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, luego en el ámbito del Tribunal Supremo y finalmente en el ámbito del Tribunal Constitucional. Como debemos empezar por reflexionar sobre la vigencia de la Constitución, antes de tratar el segundo tema, quizá más delicado, de su reforma, a mí me parece obligado recordar los logros principales, los logros más importantes de la Constitución. Y esos logros los resumo, naturalmente son muchísimos, pero los resumo en dos. El primero de todos es que la Constitución de 1978 ha sido fruto del consenso ratificado por el pueblo español mediante un referéndum. Puede parecer una obviedad, pero no lo es, porque en el contexto de nuestra historia
no es, digamos, común que una Constitución sea ratificada en referéndum. Como muy bien decía el ponente anterior, algunas de las constituciones anteriores eran constituciones de parte, no eran constituciones de consenso, y no todas las constituciones, desde luego, fueron aprobadas por el pueblo español. Es más, en el ámbito europeo, en el ámbito internacional, tampoco las constituciones son siempre aprobadas por el conjunto del pueblo. Una constitución tan importante como la Constitución Federal de la República Federal Alemana, cuyo Tribunal Constitucional es paralelo al Tribunal Constitucional Español y desarrolla una enorme función muy destacada de defensa y de protección de la Constitución. Sin embargo, esa Constitución no fue nunca sometida a referéndum, nunca fue aprobada por el pueblo alemán. Por lo tanto, nuestra Constitución tiene esa ventaja adicional. A veces, en los últimos tiempos, se han escuchado opiniones críticas sobre la transición y sobre el proceso constituyente. Son opiniones críticas legítimas, normalmente procedentes de personas que no han llegado a vivir esa época y que, digamos, ya han empezado a disfrutar de las ventajas de la Constitución, pero son opiniones legítimas en la medida en que toda obra humana es mejorable y los ciudadanos debemos ser los primeros en estar atentos a las críticas que se puedan señalar en cuanto a la posibilidad de corregir y evitar los errores que podían haberse cometido. Pero incluso si aceptásemos las insuficiencias que puede haber tenido el proceso constituyente, debemos ser ecuánimes y no podemos minusvalorar ni el esfuerzo de los que realmente son los padres de la Constitución y los que hicieron posible esta Constitución, ni el logro de las personas que nos precedieron, que fue objetivamente además un logro colectivo, un logro de todo el pueblo español, que fue el que consiguió efectivamente aprobar una Constitución que cambiaba radicalmente nuestro sistema, tanto en el ámbito político como en el ámbito territorial, y que se ha convertido, como antes decía, o nos ha permitido vivir 40 años de paz, de prosperidad y de democracia que no hemos tenido con anterioridad. Pues bien, como decía, conseguir el consenso que se consiguió en aquel momento y conseguir incluso, no digamos ya superar el nivel de participación que tuvo la Constitución, va a ser muy difícil. Por lo tanto, antes de criticar, tenemos que valorar que efectivamente, si queremos pasar a un proceso de reforma de un texto que ha sido tan apoyado, no solamente fruto del consenso de las fuerzas políticas, sino fruto fue un texto que llevó en un referéndum un sí abrumadoramente mayoritario y con una participación muy elevada, participación que incluso fue más elevada precisamente en algunas de las comunidades autónomas que hoy están más críticas con la Constitución y, sin embargo, en su momento la aprobaron de forma abrumadora. Por tanto, si queremos, como decía, avanzar en un proceso de reforma, tenemos que tratar de que sea un proceso inclusivo, un proceso reflexivo y un proceso tan participativo, lo cual constituirá un reto conseguir un proceso tan participativo como el que tuvimos cuando llegue el momento de la reforma. Pues bien, si este ha sido uno de los logros, el segundo logro para mí, que se subdivide en dos de alguna manera, fue el de superar los dos grandes problemas históricos de España en la época contemporánea. Los dos grandes problemas eran, por un lado, el autoritarismo y, por otro lado, el centralismo. Frente al problema del autoritarismo, la Constitución española de 1978 instauró un Estado democrático y social de derecho. Un Estado en el que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son el fundamento del orden político y de la paz social. No solamente son derechos que se reconocen, son derechos que se tutelan, que se protegen, ¿no? Son derechos que se constituyen en el propio fundamento del orden político que se establece en ese momento. Eso lo dice el artículo 10 de la Constitución, que es uno de los artículos básicos y más destacados
al colocar en el centro de todo el sistema político la dignidad de la persona. Los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 a 38 de la Constitución española y el pluralismo político proclamado como valor superior del ordenamiento jurídico sustituyeron para siempre, o así lo espero, al sistema tradicional autoritario. En el plano jurídico debo además destacar, como magistrado del Tribunal Constitucional, que como ha dicho siempre el Tribunal, y lo repite, lo empezó en una sentencia del 23 de julio de 1998, los derechos fundamentales no son simplemente derechos subjetivos, derechos de los ciudadanos, derechos de los individuos. Los derechos fundamentales tienen una dimensión objetiva, una dimensión que se constituye en el elemento estructural básico del Estado social y democrático de derecho. Para los más jóvenes, como son la mayor parte del público asistente, que me siento honrado hoy de concentrar tanta juventud alrededor de esta charla, que el mérito desde luego es de los organizadores de la Universidad Católica, pero para los más jóvenes les puede parecer completamente natural vivir en un Estado social y democrático de derecho que respeta y que garantiza todos los derechos fundamentales, todos los derechos de primera, de segunda y de tercera generación. Algunos derechos no han podido ser incorporados expresamente, por ejemplo, los que se producen en el ámbito de la informática, por ejemplo, de las nuevas tecnologías. Hay derechos que podemos hoy constituir derechos fundamentales que no están expresamente reconocidos, pero pueden deducirse, y así lo ha hecho el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en una sentencia reciente que se refiere al derecho al olvido y que configura el derecho al olvido en Internet como un derecho fundamental. Pero hay que recordar que esto que parece normal, vivir rodeado de tantos derechos, en los últimos 100 años, en los que prácticamente, si cogemos los 100 años anteriores a 2018, se encadenaron la dictadura de Primo de Rivera y la dictadura del general Franco. Y solo hemos vivido 2 periodos constitucionales democráticos propiamente dichos. Los 5 años de vigencia efectiva, porque después ya vino la Guerra Civil, etcétera, de la Constitución de 1931 y sobre todo los 40 años de la Constitución de 1978, que es la que nos ha procurado el periodo más largo de paz y progreso de nuestra historia. Pues bien, eso fue frente al problema del autoritarismo. Frente al problema del centralismo, la Constitución española de 1978 instauró un Estado enormemente descentralizado que es denominado el Estado de las Autonomías o Estado autonómico. Antes, el ponente anterior, el don Francisco Maruenda, se refería precisamente a que la historia de España es una historia fundada en la diversidad y que efectivamente, si pensamos en el periodo tan, digamos, brillante de la historia de España durante la época de los Austrias eran claramente partidarios de asumir la diversidad española y evidentemente en el mundo que surgió del reinado de los Austrias, el Imperio Austrohúngaro y hoy la República Federal Alemana, la diversidad, el modelo de Estado es un modelo fundamentalmente diverso, plural y, si no autonómico, federal, que viene a ser una cosa muy similar. El modelo borbónico, el modelo francés, sin embargo, no es el modelo que ha cogido la Constitución. La Constitución se ha fijado más en la época del pluralismo, en la época histórica del pluralismo, en la que los diversos reinos de España pues llegaron a unirse desde la diversidad. Pues bien, yo no voy a pronunciarme sobre la naturaleza del Estado autonómico. Habrá en este curso pues académicos que lo hagan seguramente mucho mejor que yo, pero sí hay una clave del Estado autonómico que ha destacado el Tribunal Constitucional, que es el equilibrio entre la unidad y la autonomía, el equilibrio entre los principios de homogeneidad y de diversidad. Ese equilibrio no ha sido definido de una forma acabada por la Constitución. Es necesario construirlo día a día, tiene que ser de alguna manera construido dinámicamente y tiene matices y modulaciones según sea, pues se hable de economía, se hable de educación, se hable de cultura. En la economía se puede presumir más la unidad, en la cultura pues puede haber una mayor diversidad entre las diversas culturas vigentes
y en España. Por eso el Tribunal Constitucional, en una sentencia fundamental, que es la sentencia que resolvió el recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, la famosa LOAPA, una sentencia de 1983, ya decía que el régimen autonómico se caracteriza por un equilibrio entre la homogeneidad y la diversidad del estatus jurídico público de las entidades que lo integran. Discúlpeme que cite alguna sentencia, pero tengo que justificar de alguna manera mi condición de magistrado del Tribunal Constitucional, y sé que la amenidad, digamos, es más propia de los periodistas que de los académicos o de los juristas. Pero estamos en una universidad, y una universidad efectivamente en la que estas jornadas tienen un sentido jurídico esencial, y por lo tanto no podemos dejar de hablar en algún momento, aunque sea breve, de alguna resolución judicial. Pues bien, decía el Tribunal Constitucional que el régimen autonómico se caracteriza por un equilibrio entre la homogeneidad y la diversidad del estatus público de las entidades territoriales que lo integran. Y fíjense que habla de diversidad, es decir, todos los españoles tienen exactamente los mismos derechos, como dice exactamente la Constitución, pero no todas las digamos, comunidades autónomas tienen que tener necesariamente las mismas competencias, porque eso es un problema que está, como después diré, también muy vinculado con temas históricos, con cuestiones diferentes, y porque en muchos casos sí es necesario y en otros casos no. Por lo tanto, las agrupaciones jurídicas, las comunidades que se integran en la Constitución, no necesariamente tienen un estatus jurídico público exactamente igual, sino que pueden tener un estatus jurídico público diverso. Sin la homogeneidad, sin embargo, no habría unidad ni integración en el conjunto estatal. Y sin la diversidad no existiría verdadera pluralidad ni existiría capacidad de autogobierno, notas que caracterizan al Estado de las autonomías. Y esta es una idea para mí que debemos destacar. Completando esa idea esencial, el Tribunal Constitucional ha reiterado que la unidad no significa uniformidad, ya que la misma configuración del Estado español y la existencia de entidades con autonomía política supone necesariamente una diversidad de regímenes jurídicos. Conviene destacar, por eso, y es conveniente repetirlo ahora, porque yo creo que de cara a las posibilidades de una reforma constitucional tenemos que saber exactamente también cuáles son un poco los límites, porque la reforma se tiene que producir en cualquier caso dentro de los principios básicos del esquema general de la Constitución. Podemos mejorar algunos aspectos concretos, pero lo que no podemos en realidad, o por lo menos desde mi perspectiva, lo que no podemos hacer es un giro copernicano que vaya a cambiar la Constitución. Los pilares básicos de la Constitución que nos han proporcionado tanta paz, tanta progreso y tanta democracia deben de mantenerse. Podemos destacar que el modelo de una España plural y diversa es un modelo consustancial con la Constitución española. Por lo tanto, la concepción de un Estado unitario o centralista, que ahora también por algunos se defienden, no tiene cabida en la Constitución. Así se deduce tanto del preámbulo de la Constitución, en el que se proclama la voluntad de proteger a todos los españoles y a los pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, sus lenguas e instituciones. Por tanto, cuando hablemos de la Constitución, hablemos de la Constitución de lo que realmente dice. Cuando se dice en el preámbulo que se protege a todos los españoles en el ejercicio de los derechos humanos, que esos son derechos efectivamente individuales, y a los pueblos de España en sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones, se está admitiendo que existen diversos pueblos en España, que no es unitario, sino que cabe la posibilidad de admitir culturas diferenciadas. Muy hábilmente el anterior ponente hablaba de la cocina, porque es evidentemente un tema que no provoca reacciones polémicas, pero evidentemente eso está muy vinculado pues a unas culturas que se unen y que se, digamos, enriquecen el conjunto de la sociedad española. Pero si además del título del preámbulo nos vamos al título preliminar, que es básico también en la Constitución, vemos que ya en el artículo 2 de la Constitución, nada más empezar, después de decir que, digamos, la nación española pues es única como en el sentido político, digamos, de la palabra nación, a continuación se reconoce y garantiza la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Solidaridad
palabra básica y clave que tenemos que tener en cuenta, que no se puede constituir un régimen político sin solidaridad de todas las personas que lo integran y de todas las comunidades autónomas que lo integran. Pero también es verdad que diversidad, porque la Constitución ha querido distinguir entre regiones y nacionalidades. Y si utiliza dos expresiones diferentes es porque evidentemente pues, no puede uno a lo mejor pensar que, digamos, el carácter de región que pueda tener La Rioja o pueda tener Murcia, pues se equipara desde el punto de vista histórico o cultural. Pues yo soy gallego, como antes decía el anterior ponente, como gallego me siento profundamente español, pero también reconozco que efectivamente Galicia, en su propio himno que cantaba tan entusiásticamente don Manuel Fraga cuando era presidente, pues habla de Galicia como la nación de Breogán. Nación en términos históricos, en términos culturales, en términos sociológicos, no nación en términos políticas, pero sí es verdad que la Constitución habla de regiones y de nacionalidades. Y a continuación, en el artículo 3º, la propia Constitución nos dice que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección en el artículo 3º. Por lo tanto, también está reconociendo una pluralidad lingüística que debe ser objeto de protección. En consecuencia, tan ajeno es a nuestra Constitución defender un planteamiento secesionista o independentista, como lo hace hoy en día en algunas comunidades autónomas, como defender también un concepto unitario y centralista de la configuración del Estado, que es un concepto que no se compatibiliza o no tiene cabida en la Constitución española. No pertenecemos al modelo francés, pertenecemos más al modelo alemán, que es más plural que unitario. Debemos ser conscientes, además, que el modelo de descentralización establecido en España es fuente de inspiración y motivo de admiración en muchos lugares del mundo, que buscan y aprecian fórmulas flexibles y probadas que combinen una amplia autonomía, por un lado, territorial, sobre todo en el ámbito cultural y lingüístico, con elementos vertebradores que figuren efectivamente. La solidaridad es un elemento vertebrador. La existencia de instituciones estatales como el Congreso, el Senado, el Gobierno de la Nación, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, son instituciones que vertebran la unidad del Estado. Y una de las características del modelo español es también la unidad del Poder Judicial. Esa unidad del Poder Judicial, por ejemplo, no existe en estados federales como Alemania, y por eso nos llama la atención a veces que una petición del Tribunal Supremo Español sea resuelta por un tribunal que aquí se calificaba, digamos, con gran ignorancia como regional. No es un tribunal regional, sino un Tribunal Supremo Federal, que en realidad en Alemania tiene una serie de competencias como tal Tribunal Supremo. Pues bien, en España no existen tribunales supremos, digamos, de los estados federados, de las comunidades autónomas, sino que vivimos en un sistema de integridad. Yo cuando era fiscal general del Estado me llamaba la atención que en Alemania no había fiscal general del Estado, no existía un fiscal general del Estado, había fiscal general de los estados, fiscal general del Estado de Baviera, fiscal general de los diversos estados de la República Federal Alemana, y solamente existía una especie de fiscal federal que tenía competencias en materia de traición, rebelión, una serie de delitos que afectaban al Estado, pero que no tenía unas competencias generalizadas. Por lo tanto, los modelos son muy diferenciados, y cuando se dice que España efectivamente es uno de los países más descentralizados del mundo, lo cual es verdad, hay que tener en cuenta, sin embargo, que en España hay algunos aspectos, por ejemplo, la justicia, que es unitaria, a diferencia de estados federales. El propio fiscal general norteamericano me llegaba a decir a mí en un momento determinado: oiga, tiene usted muchas más competencias que yo. Yo se comete un asesinato en Texas y no tengo nada que decir, porque allí hay un fiscal del estado de Texas. Y solamente tenemos competencia el fiscal federal para los delitos federales. Todos conocemos un poco de las películas en cuando se empiezan a discutir entre el FBI y la Policía de Los Ángeles, porque oiga, unos son policía del estado de California y otros son policía federal, que tiene unas competencias para los estados federales, y hay un Tribunal Supremo federal, pero también hay unos tribunales supremos de los diversos estados. Pues bien, estos logros de los dos logros que hemos dicho, o los tres logros, el que sea una constitución de consenso, el que sea una constitución digamos, que ha establecido
una gran descentralización y una gran democracia muy profunda. A veces se cuestiona la democracia española. La democracia española es una de las democracias más valoradas, más admiradas y que se coloca en el ranking digamos, en los primeros puestos de la democracia mundial. Quizá porque hicimos una constitución ya, digamos, en el siglo muy avanzado del siglo XX, pudimos recoger instituciones de todos los sitios y de todas maneras que nosotros, bueno, no hay institución democrática que no tengamos, ¿eh? Hay un sistema judicial que siempre existió en la ley de enjuiciamiento criminal, que obliga a la policía a entregar al juez en un periodo de tiempo corto, pero también hemos introducido el habeas corpus, se ha introducido el ombudsman, el defensor del pueblo. Todas las instituciones, podemos, democráticas que por ahí existían, fueron incorporadas por los padres de la Constitución en nuestra Constitución, y la verdad es una de las constituciones más democráticas que existen, y vivimos en uno de los estados más democráticos que existen. Pues bien, también la adhesión a la Unión Europea contribuyó en gran medida al espectacular desarrollo y a la espectacular modernización social y económica que ha tenido España entera y cada una de sus comunidades autónomas. A mí, sinceramente, hoy cuando entraba en Segovia, recordaba hace 30... Bueno, yo vine a Segovia, en Ávila, yo vine a Ávila siendo niño, cuando aquí había un gran presidente en la audiencia que se llamaba Ángel Escudero del Corral, que luego fue presidente del tribunal, llegó a ser presidente del Tribunal Supremo. Ávila siempre ha dado buenos presidentes de gobierno, del Tribunal Supremo, grandes políticos y grandes personas que han llegado a puestos muy altos. Bueno, y si uno piensa cómo era realmente aquella ciudad y cómo lo es ahora, cómo las ciudades castellanas, Zamora, Palencia, León, va uno a esas ciudades y ve cómo la comunidad de Castilla y León ha ido de alguna manera haciendo que las ciudades tengan hoy en día una potencia, una capacidad, una modernidad, que aquel Estado franquista en el que solo existía Madrid y las provincias. Todo lo que no era Madrid era las provincias, y nadie se quería ir a vivir a las provincias porque las provincias eran algo normalmente sin vida cultural, sin modernidad, etcétera. Hoy, esa modernidad, a mi entender, hemos sido todos privilegiados testigos, y esos privilegiados testigos son en gran forma debida a nuestra Constitución y también a nuestra incorporación a la Unión Europea. Pues bien, señalados estos logros, se me pide también que me refiera a la necesidad de la reforma o la oportunidad de la reforma. Bien, yo sobre la oportunidad no voy a hablar porque evidentemente la oportunidad es un concepto muy ligado al mundo político y como magistrado no me voy a pronunciar. Es verdad, yo creo que la reforma constitucional hoy es conveniente, es más que conveniente por la situación de crisis que estamos viviendo en algunos aspectos, es también necesaria. Lo que ya no me pronuncio si es posible o no es posible, pero es evidente que solo se podrá hacer desde el consenso. Pero las constituciones son hijas de su tiempo y el paso del tiempo hace aflorar nuevos problemas, nuevas inquietudes, nuevos fenómenos y permite constatar que algunos viejos problemas reaparecen, a lo mejor bajo una distinta presentación, pero reaparecen. Por lo tanto, hay que utilizar el método de prueba y error y comprobar que esto lo hemos solucionado durante 30 años, pero a lo mejor necesita un nuevo giro para poder solucionarlo por 30 años más. Por lo tanto, no es bueno ni es malo que las constituciones en algún momento pues se vayan quedando desfasadas y sean necesarias mejor reformarlas. Es inherente al fluir inherente en la vida que ninguna norma jurídica, por sabia que sea, puede aprender todo lo que va a pasar en el futuro. No podían evidentemente los padres constituyentes pues pensar cómo iba a ser en el año 78, cómo iba a ser la sociedad de 2018. Vamos, yo creo que si en aquel momento se le dice a todo el mundo, a los padres constituyentes, que íbamos a vivir en una sociedad, digamos, de nuevas de redes, de nuevas tecnologías, y se le dice que todo el mundo iba a llevar un teléfono en el bolsillo, pues se extrañarían. Oiga, pero un teléfono necesita cable, necesita comunicación. ¿Cómo va a llevar la gente un teléfono en el bolsillo? Hoy todo el mundo lleva un teléfono en el bolsillo y le parece lo más normal del mundo, pero evidentemente en aquel momento era algo impensable. Pues si era impensable eso, evidentemente muchos de los derechos ligados a las nuevas tecnologías, al medio ambiente, por ejemplo, eran difíciles que se pudieran prefigurar. Pero para mí hay dos razones fundamentales que justifican, no digo que sea posible, pero que justifican una reforma de la Constitución. Por una parte, la existencia de elementos, realidades o fenómenos novedosos
que el texto de la Constitución del 78 no contempla y que en muchos casos no pudo contemplar y que entendemos que deben reflejarse en un documento que contiene el Pacto Social. Por ejemplo, una de esas realidades es la Unión Europea. Nosotros hoy somos un Estado miembro de los Estados Unidos de Europa, un Estado miembro de la Unión, y sin embargo la Unión no aparece en nuestra Constitución. Sería difícil pensar que la Constitución de California o la Constitución de Texas no hablase de los Estados Unidos. Pues bien, nuestra Constitución no habla de la Unión Europea, solo, digamos, en una reforma que se realizó recientemente, en 2011, la reforma del artículo 135, al hablar de un tema, digamos, de presupuesto, pues se menciona la Unión Europea. Pero la Unión, como tal, no figura. Y la Unión hoy Europea es, digamos, para mí, el elemento más determinante de nuestra realidad. Prácticamente un 80% de las normas jurídicas vigentes en España son normas que están derivadas o que están influidas por la normativa de la Unión Europea. La normativa europea, también en términos de soberanía, en términos institucionales, en términos competenciales, es determinante para el funcionamiento del sistema jurídico español. Es verdad que a veces, y perdónenme, a veces en el ámbito mediático, en el ámbito de la conversación, en el ámbito incluso político, hacemos una especie de política de campanario y solamente pensamos en los problemas que tenemos más inmediatos. Pero hoy los problemas europeos, lo que está pasando con Italia, lo que está pasando, digamos, con su rebeldía, digamos, a las normas comunitarias, lo que está pasando con el Reino Unido, que se plantea la salida y que ellos mismos se están dando cuenta de los inconvenientes y lo difícil que eso está. ¿Cómo será una Unión Europea sin el Reino Unido? El Reino Unido entró cuando en la Unión Europea básicamente se hablaba francés. El Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal de Luxemburgo hablan francés, y de repente dejó el inglés, todo el mundo pasó a hablar en inglés y después ellos se van. Y sin embargo la mayor parte de los funcionarios de Bruselas pues se entienden entre ellos en inglés. Y ellos después dicen que primero es necesario introducir el idioma y después ellos se van. Pues bueno, todo lo que está pasando hoy en día en Europa, yo recuerdo, es que el Reino Unido, y así en confianza, sinceramente a veces tenía una cierta tendencia a los palos en las ruedas, ¿no? Yo recuerdo que siendo fiscal general del Estado, cuando España presidió la Unión Europea en el año 2010, hicimos un proyecto de la Fiscalía Europea, lo presentamos, se aprobó y se llevó por el ministro entonces Camaño a un consejo de la Unión Europea en el que sencillamente se trataba de aprobar, digamos, el comenzar a elaborar el reglamento de la Fiscalía. Comenzar a elaborar el reglamento, que ahora ya está elaborado y ya en este momento estamos en la puesta en marcha. Pero estoy hablando de 2010, cuando España presidía la Unión Europea y el Reino Unido planteó que la Fiscalía Europea era tan importante que esa decisión teníamos que tomarla necesariamente por unanimidad. Sin embargo, la Fiscalía era un sistema que, de acuerdo con las reglas de la Unión Europea, se podía establecer por cooperación reforzada. Bastaban 9 países que quisieran hacerlo para ponerla en marcha. Sin embargo, se dijo, es necesario la unanimidad porque esto es muy, 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 muy importante y, por lo tanto, no lo vamos a aprobar por simple mayoría. El presidente, que era entonces el ministro de Justicia nuestro, accedió a las solicitudes inglesas, se acordó que la decisión sobre iniciar la puesta en marcha del fiscal europeo se debía adoptar por unanimidad e inmediatamente el Reino Unido digo, me opongo. Y por lo tanto no se puede alcanzar la unanimidad porque yo estoy en contra y eso retrasó desde 2010 a 2013 la puesta en marcha de ese reglamento. Digo que efectivamente todo lo que constituye el Brexit es algo que para nosotros nos debe hacer reflexionar y a veces solo reflexionamos con un vuelo que hoy dicen gallinacio, es decir, que casi no nos movemos del sitio cuando estamos tratando los temas. Pues bien, la Unión Europea merece estar en la Constitución y la Unión Europea exige que nosotros reevaluemos algunos de los temas que se plantean en la Constitución. La otra razón principal de calado que puede justificar la reforma constitucional es la existencia de problemas detectados y abordados desde 1978, pero que pasados 40 años necesitan sus ajustes importantes o que no han encontrado una solución satisfactoria. Se trata del tema de la reforma del título octavo. Y en la reforma del título octavo, que es la que establece el sistema territorial, podríamos distinguir dos planos. Para simplificar diré que uno es el plano
técnico y otros el plano político. El plano técnico es lo que llamaríamos el problema de la obsolescencia. Si uno va a leer el título octavo, verá que en el título octavo, más que definir el régimen autonómico, lo que se hace es decir cómo se alcanza las autonomías. Establece un sistema, un procedimiento para que los regímenes preautonómicos existieran, pasaran a ser autonomías. Un sistema abierto que se basaba en el sistema dispositivo. Las regiones que quieran convertirse en una comunidad autónoma lo harán, pero las que no lo quieran pues no lo harán. En aquel momento no se pensaba que lo iban a hacer todas, ni que iban a lo mejor pues Castilla-León iba a convertirse pues en una autonomía, pero sin embargo se incorporarían otras provincias que estaban en aquel momento en una región diferente, es decir, que Cantabria o La Rioja pues iban a constituir en comunidad autónoma diferente. Nosotros en su día estudiábamos que Castilla estaba formada por Santander, Burgos, Logroño, es decir, Santander y Burgos formaban parte de Castilla, de la llamada Castilla la Vieja, y sin embargo, bueno, pues todo eso, ese sistema está en el título octavo de cómo se van configurando las comunidades autónomas. Pero hoy ya tenemos las comunidades autónomas completamente constituidas. El principio dispositivo de que el que quiera se pueda constituir en comunidad autónoma, cuando varias provincias que sean limítrofes deseen constituir una comunidad autónoma, pues seguirán este procedimiento. Todo ese procedimiento, efectivamente, en principio es obsoleto, porque ya lo que tenemos que decir es España se constituye con 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas que ya están constituidas, y por lo tanto no tiene mucho sentido seguir hablando del procedimiento para, digamos, construir las autonomías y no hablar efectivamente del funcionamiento del Estado autonómico, que en gran medida le corresponde al Tribunal Constitucional estar definiendo permanentemente y continuamente una delimitación de competencias. La mayor parte del tiempo nosotros lo dedicamos a eso, precisamente porque esas competencias no están establecidas de manera expresa. Pues bien, el problema de las autonomías, como digo, pues está en este momento generando una serie de dificultades que nos tienen que llevar efectivamente a ver cómo encajamos. Eso ya es un tema político, al que a mí, como digo, no me correspondería pronunciarme, pero es cierto que hay una asimetría entre las comunidades y que lo que es necesario es resolver de una forma definitiva el problema histórico del encaje constitucional de todos los territorios que integran España, tanto de aquellos, digamos, que se sienten más afines a la idea unitaria, como aquellos que tienen pues digamos, hecho diferencial más destacado, pero que deben estar incorporados y formar parte de una España homogénea. Y bien, concluyo refiriéndome brevemente al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene precisamente una posición muy fuerte en nuestro país, en nuestro sistema, porque el Tribunal Constitucional forma parte del bloque de constitucionalidad, ha construido a través de su jurisprudencia un bloque de constitucionalidad integrado no solo por la Constitución, sino también por los estatutos, y evidentemente ha tenido que ir en gran medida configurando lo que era una Constitución pues muy abierta, muy flexible, que en realidad, como estaba antes diciendo, pues en muchos aspectos indicaba el camino para constituir el Estado autonómico, pero no la regulación definitiva de ese mismo Estado, y por tanto pues yo creo que ha desempeñado y está desempeñando un papel muy importante en la defensa de la Constitución. Pero en ese papel importante el propio Tribunal Constitucional ha sido reformado por ley orgánica en varias ocasiones, y desde la perspectiva, yo creo que antes también se enunció por el profesor Maruenda, no creo que desde una perspectiva constitucional sea necesario tocar su regulación. Su regulación constitucional es una regulación genérica que luego se concreta en la ley orgánica, y la fuerza de la institución se demuestra precisamente cómo hemos ido adaptando las diversas reformas, y el constitucional pues cada vez se ha ido adaptando también a la evolución de estos 40 años. Voy a terminar con 2 ideas del profesor Cruz Villalón, que fue presidente del Tribunal Constitucional, que enlazan con esta consideración sobre la solidez del Tribunal Constitucional. Es un hecho notable, decía Pedro Cruz, que en nuestra larga historia constitucional abundan más
los momentos constituyentes que no en los momentos de reforma constitucional. Es decir, que las constituciones son muy numerosas, pero las reformas de las constituciones son muy escasas. Y en este momento tenemos que pensar si nos interesa o si nos conviene o si debemos pensar en un cambio absoluto de régimen con una nueva constitución o debemos aceptar que tenemos una constitución flexible y abierta que debe de durar pues muchas décadas más y debe de durar precisamente adaptándose a las necesidades de cada momento. Y decía también Pedro Cruz que defender la Constitución supone también reivindicar sus posibilidades de reforma, porque solo una Constitución reformable es una Constitución legítima. La defensa de la Constitución, la defensa, la protección, la tutela de la Constitución debe interiorizar la idea de sus posibles reformas. Y de misma manera que la idea de la reforma de la Constitución debe interiorizar la idea de la defensa de los parámetros básicos de la Constitución española que en este momento existe. Por lo tanto, la reforma constitucional, y termino, no solo debe preservar la vigencia de la Constitución, confirmando su legitimidad, sino que debe proporcionar la prueba definitiva del éxito de nuestro logro colectivo, haciendo que la Constitución de 1978 no sea una de esas constituciones, no solo sea la Constitución española, digamos, de más prolongada vigencia, sino también sea una de las pocas que fue reformada con total normalidad, respetando escrupulosamente los procedimientos para su reforma. Y por lo tanto, termino, concluyo, el ponente ya me señala que nuestro tiempo se acaba. Yo, como soy muy respetuoso de la Constitución, creo que debo respetar también el artículo 10 de la Constitución, que dice que se prohíben los tratos inhumanos o degradantes, y hay que prohibir que no se puedan hacer tratos inhumanos y degradantes. Todas las conferencias que duran más de 40 minutos o 45 minutos incurren en esa vulneración constitucional y, por lo tanto, termino. La democracia no significa solamente el gobierno de la mayoría, también significa el respeto de las minorías. Y la democracia es inseparable del Estado de Derecho. No se puede hablar de democracia por aquellos que están vulnerando la legalidad, porque el ejercicio de la democracia requiere de manera indefectible el respeto al imperio de la ley, el respeto de la legalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor conde Pumpido, por esta interesantísima conferencia. Sobre lo último que ha dicho, la Constitución menciona el derecho a la educación y el derecho a la cultura. Entonces, la charla que ha dado se ajusta perfectamente al derecho a la cultura que tenemos y no ha sido en absoluto un trato inhumano, sino que ha ejercido el derecho que todos tenemos a la educación y a la cultura y le felicito por ello. Bueno, no sé si da tiempo o no para hacer preguntas. Pregunto a la dirección de los cursos. ¿Una pregunta? ¿Permitimos o interrumpimos? Bien, pues bueno, lo que diga el ponente. No, lo que diga la dirección aquí. Bien, me dicen que vamos, me dice el profesor Maruenda que vamos un poco ajustados, entonces bueno, vamos a dejarlo aquí. Una lástima porque ha sido una conferencia muy interesante y seguro que han surgido inquietudes entre el público. Bueno, muchas gracias de nuevo por su magisterio. Y encantados, un honor haberte tenido en la Universidad Católica de Ávila. Un honor para mí, un honor para mí.